Estamos con Monserrat Benítez, directora de Asuntos Corporativos de Syngenta. ¿Cómo estás, Monse? Hola Pedro, muy bien, muchas gracias. Este tema del sector agrícola y la sustentabilidad se han convertido en todo un tema en México y en el mundo. Y bueno, México por sus condiciones de clima y ahora sí que es también su peso económico. Todavía representa un peso importante en el Producto Interno Bruto y bueno, mucha gente también depende del campo y todo un tema, ¿no? Entonces, digamos, si pudiéramos hacer un poquito, México tiene toda una historia, tiene muchas problemáticas a resolver, el agua, el consumo de electricidad. Si pudiéramos tener una especie como diagnóstico, ¿dónde está parado hoy el campo mexicano, el sector agrícola mexicano, estimada Monse? Bueno, pues creo que son diferentes ángulos que podemos enfrentar para responder esa pregunta, pero México tiene, como en todo, México es un país de contrastes y de matices y tiene realidades muy distintas también en el entorno agrícola, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a los medianos, grandes productores que han crecido impresionantemente durante los últimos varios años Sí, y datos de los últimos años sobre las balanzas agropecuarias y las exportaciones agropecuarias y agroindustriales han estado siempre por los últimos varios años en un incremento importante, de alrededor del 9% más o menos, ¿no? Y así estamos es. hablando de exportaciones que llegan por ahí de los 28,000 millones de dólares, etcétera. Entonces, tiene sectores muy importantes, tipo los aguacateros, los tomateros en Sinaloa. Hay una producción y exportación de productos agrícolas muy importante. Y por otra parte, pues sí, ¿no? Las divisiones en nuestro país, tenemos agricultores pequeños que tienen muy poco acceso, bueno, que tienen superficies muy pequeñas, que tienen poco acceso a tecnología, que tienen poco acceso a la profesionalización de la agricultura, ¿no? Que hacen agricultura como se ha hecho siempre, cosa que no necesariamente está mal, pero no han incorporado toda esta ciencia y tecnología que hoy existe y que está a la mano para incrementar la productividad. Ahora, el reto que tenemos no solamente en México, sino alrededor del mundo, tiene que ver con la producción, ya no solamente es con la producción de alimentos, sino lo que tú decías es tenemos que producir para una población que crece constantemente y que ha crecido como nunca en la historia de la humanidad. Tenemos que incrementar rendimientos en las mismas superficies porque no tenemos más superficie para producir alimentos y cuidando del medio ambiente. Entonces el reto cada vez es más grande. Los agricultores nunca se habían enfrentado a todas estas situaciones que tienen enfrente. Entonces, nosotros como compañía de investigación y desarrollo, a eso precisamente nos dedicamos. ¿Cómo podemos desarrollar tecnología que ayude a los agricultores a producir cada vez alimentos más sanos y más seguros y que cuiden del medio ambiente al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, el reto es enorme. Ese es enorme. Pues sí, tienes razón. Realmente México es todo un mosaico. Está el norte, está el sur, ¿no? Digamos, está el norte, el noroeste con alta producción, digamos, está el sur, sureste con muy baja producción. Puede haber multifactores que pueden explicar toda esta situación, pero ahí está, baja productividad, con agua, pero baja productividad. Bueno, son todo, como dices tú, multifactorial toda esta problemática en el campo, en la agricultura mexicana. Ahora, digamos, hay soluciones, herramientas, hay de muchos tipos, se presentan proyectos, se presentan programas, pero bueno, digamos, Syngenta tiene uno, y platícame de él, por favor. Bueno, nosotros desde hace varios años hemos decidido englobar todas nuestras actividades de sostenibilidad en un solo programa. La sostenibilidad, como el cambio climático, como la pandemia que estamos viviendo, son problemas complejos, ¿no? Es lo que tú decías. No hay una solución para un problema, desgraciadamente. Hay muchas cosas que intervienen y resolver problemas complejos pues requiere también de muchas perspectivas, de muchos expertos, de muchos análisis, de medición
mediciones, de entregables claros, ¿no? De factores que permitan saber si vamos avanzando o no. Entonces, Syngenta hace 6 años ahora, en 2014, decidió que englobar en un solo programa todos los pequeños programas, bueno, no quiero decir pequeños, sino los programas aislados de sostenibilidad que teníamos alrededor del mundo, y lanzó un proyecto que se llama The Good Growth Plan, o el Plan para una Alimentación Sostenible. ¿Qué tratamos de hacer en ese momento? Lo primero fue que lo construimos con muchas voces, ¿no? Regresando al tema de la complejidad del asunto, creímos en ese momento, y lo seguimos creyendo, que necesitábamos escuchar muchos puntos de vista en términos de sostenibilidad, desde la academia, desde la misma industria, desde las cadenas de valor de producción de alimentos, desde los legisladores, desde los periodistas y los medios de comunicación, desde los consumidores finales o las ONGs. ¿Qué teníamos que hacer como compañía, como compañía de insumos, como compañía de innovación? Entonces, al final salió un proyecto del que estamos muy contentos y muy orgullosos, porque lo lanzamos por 6 años y logramos a nivel mundial alcanzar y superar la mayoría de las metas un año antes, y tiene 3 ejes importantes. Lo primero que se decidió, y que es algo que a mí personalmente me gusta mucho del proyecto, es que el eje central tenía que ser económico. Ok. Teníamos que hablarle al productor de un beneficio económico que repercutiera directamente en la forma en la que él está haciendo agricultura. Y decidimos enfocarlo al incremento de la productividad de los cultivos. Entonces, prometimos un 20% de incremento de la productividad, que quizás yo siempre lo digo, pero a lo mejor para la gente de la ciudad un 20% puede no significar demasiado, pero en campo es un mundo de diferencia. Para un No, pequeño agricultor, producir 20% más y tener además qué hacer con él, cómo comercializarlo, puede cambiar su vida, ¿no? Y tenemos testimonios de los agricultores que han participado en el proyecto tal cual, ¿no? De decir, bueno, pues a partir de esto hice una microempresa y ya contrato gente en mi comunidad, gente que ya nos está yendo a Estados Unidos, estoy vendiendo ya mi cosecha porque tiene una mejor calidad, y entonces puedo acceder a un mercado, ¿no? Que lo adquiera, etcétera. Entonces, una vez que hacemos ese enganche, decir, bueno, esto conviene económicamente, tú vas a estar mejor como productor porque vas a tener mejores cosechas. eh, Entramos al eje de lo ambiental y de lo social, ¿no? Pero creemos que si no están enganchados estos 3 ejes, pues los programas se quedan en algo inmediato. La parte ambiental decidimos enfocarla en 2 problemas muy importantes, no porque sean los únicos, sino porque son en los que pudimos de manera concreta empezar a participar. Uno es la salud del suelo. ok. El suelo es un recurso que tenemos muy poco en la cabeza de pronto, eh, y de nada sirve que nosotros desarrollemos una súper tecnología en semillas o en productos de protección de cultivos si tenemos un suelo degradado, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que los pequeños agricultores empiecen a pensar en la conservación de su suelo como un recurso único y duradero? La parte de biodiversidad, porque la biodiversidad en el entorno agrícola es tremendamente relevante, y en la parte social nos enfocamos mucho en empoderar a los pequeños agricultores, en darles acceso a las tecnologías, en entrenarlos para el uso seguro de todas las tecnologías que tienen que ver con la protección de cultivo, y en asegurar que hay una cadena de trabajo justo dentro de, primero, las plantas de Syngenta, que tenemos un 100% certificado por Fair Labor Association, y después cómo lo permeamos al resto de nuestra cadena, ¿no? De proveedores, de gente relacionada con nuestra compañía. Entonces, hace 5 años entregamos planteamos estas metas. El año pasado lo concluimos y hemos decidido en un par de semanas lanzar la próxima fase del Good Growth Plan, con nuevos proyectos, con nuevos compromisos para enfrentar justamente todas estas situaciones en el campo. O sea que digamos que viene la versión 2.2, digamos. Así es, la versión 2.0. Ok. Bien, ahora, muy interesante aumentar la producción 20%, de, como dices tú, yo, que es un mundo en cualquier sector, y más si es sostenible o consistente, ¿no? Yo creo que siempre es importante, y con todo o sea, el valor económico y con todos los beneficios alrededor, ¿no? Eh, Tener un campo en óptimas condiciones, no degradado, porque ese es uno de los grandes problemas, ¿no? He Claro. oído así como
situaciones como que el campo se desgasta y lo tienen que dejar descansar, ¿no? Igual, a lo mejor no sé mucho, pero he escuchado ese tipo de comentarios. Pero bien, digamos, ¿esto a dónde aplica? ¿A qué sectores? Una. Dos, ¿a qué tamaño de extensiones de tierra, digamos? Bien como decías al inicio de la entrevista, hay una problemática de tamaños de tierra. Digamos, no sé, no tengo idea cuánto sea el promedio en México de tenencia de la tierra, si es 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, pero bueno, ¿a qué tamaño aplica? Y el otro gran tema también, uno de los grandes temas también es la parte económica. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se implementa? El agricultor que quisiera iniciar esto, ¿cuánto le costaría? Digo, es otro de los grandes temas, ¿no? Acceder a las altas tecnologías, a tecnologías eficientes, siempre a veces es el tema económico. Claro. Bueno, aquí creo que tenemos como compañía un beneficio enorme y es que nosotros tenemos un portafolio tan amplio de productos y de tecnologías que podemos resolver las necesidades y acompañar a los productores, a los grandes productores de Sinaloa, de Chihuahua o de Tamaulipas, o a los pequeños productores en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, ¿no? Tenemos personas que se dedican al soporte técnico de estos productores en todos los estados del país y ellos se dedican a acompañar al agricultor y a hacer prácticamente un diagnóstico puntual de qué es lo que necesita cada uno, porque en agricultura ahí viene otra de las partes complejas, no, no se puede hablar de un solo diagnóstico para un No, solo no. problema, ¿no? Partes altas, Cada partes estado, el bajas, clima, el el suelo, clima, el suelo. hay 50 factores Sí, que tienen que ver en la producción de alimentos en cada lugar, ¿no? Entonces, nosotros hacemos ese acompañamiento con los agricultores para saber qué necesitan y en qué momento lo necesitan y cómo lo necesitan. El programa, si me regreso a tu pregunta del Good Growth Plan, cómo se enfocan estos agricultores, es muy sencillo. Nosotros en esta primera fase, que no va a ser igual en la segunda, ahí al adelanto, decidimos enfocarnos enteramente en los pequeños productores, porque es donde creemos que la estructura del programa hacía más sentido, ¿no? Y permitía realmente que ese 20% fuera un impacto social y ambiental muy relevante. Hemos visto que no necesariamente tiene que ser así, podemos enfocarnos a ambos tipos de productores, a los más grandes y a los más pequeños. Pero en esta primera fase trabajamos con estos pequeños agricultores que en México muchas veces tienen menos de 1 hectárea, ¿no? Incluso. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos un diagnóstico de esto, de esta situación. Por ejemplo, uno de los cultivos insignia que elegimos fue el maíz, ¿no? En México por su relevancia social y relevancia, cultural y por el volumen que histórica, producimos, volumen, etcétera. Entonces, importaciones. te voy a poner un ejemplo puntual para no hablarte desde lo intangible. Trabajamos con una asociación que se llama Asociación Nacional de Agricultura de Conservación y con el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Parte esencial, como te lo decía hace rato, de nuestros programas tiene que ver con las alianzas. Solos no podemos, ¿no? El reto es Claro, demasiado grande y sí. necesitamos aliados que tengan el mismo objetivo que nosotros. Trabajamos en Puebla con pequeños agricultores. Y yo siempre cuento una historia que es de las que más me llega, pero tengo otras 50, de Pedro, que es un agricultor en una zona cercana a Cholula, en Puebla, que yo creo que es uno en mil, en muchos casos, que salió de su comunidad, donde sus papás tenían una parcela, y fue a estudiar agronomía a Chapingo. Y su tesis de carrera la hizo en agricultura de conservación, que es el enfoque que nosotros utilizamos. Entonces él regresó a su casa, se entusiasmó muchísimo porque son prácticas muy sencillas, pero que cambian mucho el paradigma de lo que los agricultores han hecho siempre. Regresó a su casa y le pidió un espacio a su papá, le dijo, dame chance de en un cachito de la parcela hacer esto que aprendí. Y el papá le dijo, pero ni loco, ¿cómo crees que te voy a dejar hacer eso que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho siempre y lo que hicieron tus abuelos y tus bisabuelos y todas las generaciones? Al final logró un espacio en la parcela.
y en un solo ciclo demostró que podía hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y que incrementaba el rendimiento. Y él es el que nos contaba. Yo, a partir de eso, obviamente mi papá ya me dijo, bueno, entonces ten la parcela completa. Ya empezó a comprar 2 parcelitas o 3 parcelitas que están a su alrededor. Él nos decía, yo estoy empleando a mis paisanos para que ahora me ayuden a recolectar, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos, los acompañamos, dejamos un cachito de la parcela con nuestro paquete tecnológico, con nuestras semillas mejoradas, con el paquete de acompañamiento de protección de cultivos, hacemos que las plantas técnicamente no se enfermen y crezcan de la mejor forma durante todo el cultivo, produzcan más. Y entonces los agricultores ven la diferencia de lo que han hecho siempre versus el paquete tecnológico que nosotros les ofrecemos. Y lo demás, básicamente, Pedro, se hace solo. Ellos mismos comparten su experiencia con otros agricultores, los mismos agricultores lo ven, ¿no? Y entonces eso pues hace que haya un cambio de forma de hacer las cosas y que más lo quieran implementar. Un costo, sí, la tecnología tiene un costo, pero no necesariamente es un costo inaccesible, es lo que yo te digo, tenemos tecnología en una amplia gama para muchos tipos de agricultores y es un cambio de decir, bueno, voy a invertir al principio en algo que quizás no invertía, pero el costo-beneficio al final de la cosecha pues se va a ver eh, de manera segura prácticamente, ¿no? Claro. Sí, sin duda ahí yo creo que sí, las asociaciones van a ser importantes, porque culturalmente, bien como dices tú, hay un tema de así se hemos hecho las cosas y así ha funcionado y bueno, es todo un cambio de paradigma. Pero Así bueno, es. en la parte de los grandes, de los grandes productores, digamos, este tipo de soluciones en lo que son temas de agua y temas de energía, los ahorros más o menos, ¿qué porcentaje se traduce? Mira, nosotros justamente, parte de lo que nosotros ofrecemos y para entender un poco, yo siempre pongo un ejemplo, nosotros tenemos incorporada la tecnología en muchas cosas, ¿no? Nadie se cuestiona si hay tecnología en la comunicación, ¿no? Nadie se cuestiona que un teléfono inteligente tenga muchísima tecnología atrás o el transporte, o, ¿no? Muchas cosas están ya en nuestra cabeza como tecnología incorporada, pero no tenemos así incorporada la tecnología en los alimentos. Así Y es, eso es una realidad, ¿no? así es. Hay un investigador español que a mí me gusta mucho cómo plantea las cosas y siempre compara, ¿no? Un tomate hoy tiene la misma tecnología que un teléfono inteligente, nada más que nadie lo conoce, ni lo valora, ni lo entiende, ¿no? Entonces eso es parte de lo que queremos contar en estos espacios, es decir, hay mucha tecnología atrás, cada vez tenemos mejores alimentos que producen más en las mismas superficies, que resuelven problemas del consumidor que antes no teníamos en la cabeza, ¿no? Cada vez hacemos mejores alimentos y todo eso es gracias a la tecnología. ¿Qué hacemos nosotros y cómo podemos contribuir y contribuimos con los grandes agricultores? Es eso, ayudándoles a resolver problemas eh, que no están en sus manos, ¿no? La agricultura es muy inclemente en términos de, bueno, está el cambio climático, ¿no? Antes se predecían las lluvias casi que con hora y día y Sí, segundo, y ahora nadie sabe, y puede venir una lluvia y luego una sequía tremenda y luego un granizo que deshace la cosecha. Entonces, todos los factores que sí son controlables, ahí entramos nosotros, ok. ayudamos a controlar todo lo que es humanamente posible, por Sí, sí, decirlo sí, así, sí. para asegurar que al final del ciclo se produzcan más alimentos y mejores y que se pierda menos, por lo menos desde el momento en campo. Después vienen cuestiones complejas, ¿no? De la distribución y el acceso a los alimentos, etcétera, pero nosotros podemos asegurarnos que esto se haga de la mejor manera. La primera etapa, digamos, ¿no? Exacto. Y platícame un poquito, no sé si puedes aventar un poco de la versión 2.0. Esa te la voy a dejar para un momento después, porque estamos planeando ya el lanzamiento, te digo, en un par de semanas. Pero lo que sí te puedo contar es, hemos trabajado en un marco súper exitoso, ¿no? En ese sentido, estamos demostrando que sí se puede hacer agricultura a pequeña, mediana o grande escala, sí se puede hacer mejor agricultura, ¿no? La agricultura es una actividad eh, esencial, ¿no? Y ahora en esta situación de la pandemia lo vemos, todos nosotros vamos a necesitar un agricultor por lo menos 3 veces al día, en el mejor de los casos. Eh,
y no puede parar, ¿no? Pero sí se puede empezar a hacer de mucho mejor manera y hemos evolucionado mucho durante los años anteriores, pero estamos seguros que la clave es justamente eso, ¿no? Usar tecnología de manera responsable, usar todas las herramientas que hoy la ciencia nos da para poder resolver este reto que viene grande y viene complejo. Vienen muchos desarrollos, muchas cosas importantes. Está el tema del cambio climático. O sea, nos enfrentamos a grandes cosas, ¿verdad? Que poco a poco, entre la ciencia, los científicos, las empresas, pues le irán buscando la solución. Estimada Montserrat, pues la verdad te agradezco mucho y ya tendremos oportunidad de hablar de la versión 2.0 de este programa de Singenta. Claro que sí, me encantará en ese momento compartírtelo. Y bueno, pues eso, nada más te dejaría con el mensaje de que somos una empresa que está altamente comprometida con la situación global de la producción de alimentos, con la producción sostenible de alimentos. Estamos, no solamente lo pensamos o lo soñamos, sino que tenemos ya datos muy tangibles de cómo se puede hacer mejor y tenemos muchísimo que contribuir a los planes de desarrollo de México, el incremento de esta balanza, a seguirla teniendo en positivo, pero también a ayudar a los pequeños agricultores a que estén cada vez mejor. Y eso, pues estaré muy contenta de contarte próximamente de nuestra segunda fase. Excelente.